Ok, vamos a iniciar esta clase, esta primera clase y la segunda vamos a estar hablando acerca de los dones espirituales. Entonces, ahora sí, iniciamos la clase, pueden darle play allá, ¿sí? Este tema es un tema doctrinal. El título es Los dones espirituales. El texto que vamos a estar estudiando, o los textos que vamos a estar estudiando, es Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 1 al 7. Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 1 al 7. Aunque, insisto en esto, este tema abarca desde el capítulo 12 hasta el 14. Hoy vamos a ver solamente estos 7 versículos, vamos a estarlos estudiando. Este es un tema muy amplio. Creo que fue el año pasado, el antepasado, estuvimos hablando en la congregación, desarrollamos una serie hablando acerca del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo y los dones espirituales. Y pasamos casi un año y no terminamos. Entonces, es un tema muy amplio. Vamos a ver solamente un panorama así muy rápido de lo que son los dones espirituales, debido al tiempo precisamente y debido a que el tema es muy amplio. Así que, pero esto que vamos a estar aprendiendo es lo fundamental para que quedemos bien claros y bien ubicados acerca de la función de los dones espirituales. Es un tema doctrinal que tristemente ha sido muy mal enseñado, mal aplicado inclusive, ¿verdad? De tal forma que hoy, por no enseñar adecuadamente este tema de los dones del Espíritu Santo o los dones espirituales, se vienen a convertir las congregaciones como en mercados o lugares donde se vuelve todo un desorden. Todo en función o en pro, dicen ellos, del fluir de los dones espirituales, ¿sí? Entonces vamos a estar estudiando lo que Pablo enseña acerca del tema, los dones espirituales, y voy a leer 1 Corintios capítulo 12, versículo 1. Dice Pablo: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús o maldición. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Y finalmente el versículo 7 termina Pablo diciendo ahí: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Esta palabra provecho es muy importante porque tiene que ver con el desarrollo y la función de los dones del Espíritu Santo, o los dones espirituales. Son para provecho. ¿Para provecho de quién? ¿Del ministro? Bueno, el día de hoy, parte de los abusos que se dan respecto al uso de los dones espirituales es que hay ministros que los usan para provecho y beneficio personal. Y eso no es así. Aquí dice Pablo, entonces, cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. La palabra provecho, el griego la traduce para beneficio o utilidad espiritual para el creyente, para el servidor que se involucra en la obra del ministerio. Repito, la palabra provecho, el griego la traduce para beneficio o utilidad espiritual para el creyente, para el servidor
que se involucra en la obra del ministerio. Y obviamente un servidor pues está involucrando sirviendo al pueblo. Entonces, con los dones espirituales el creyente se beneficia, se alimenta espiritualmente, se edifica, ¿sí? Pero los dones espirituales ayudan en el desarrollo de la obra del ministerio a aquellos que sirven. Bueno, estos versículos que acabo de leer nos introducen justamente en la sección que está enfocada en los dones espirituales, que vuelvo a repetir, los dones espirituales están contenidos en los capítulos 12 al 14. Los dones espirituales ha sido un tema que ha generado polémicas, controversias en muchos sectores del cristianismo, ya que no se ha enseñado con equilibrio. Y debido a eso, los dones espirituales han sido manipulados, abusados, mal usados, con expresiones o manifestaciones raras, y dicen ellos que son expresiones o manifestaciones del Espíritu Santo. Como hace algunos años, ya bastante atrás, se dio una ola por ahí de un movimiento que le llamaron la risa santa, que de repente estaba la gente en medio de un momento de adoración. Yo llegué a estar en reuniones de pastores donde de repente estaba el predicador enseñando la palabra y de repente por allá andaban algunos riéndose, otros por allá de aquel lado, y luego el vómito santo, y luego los dolores de parto, y todo eso se convertía en un desorden en reuniones de pastores, ¿sí? ¿Todo por qué? Porque no se ha enseñado adecuadamente cómo funcionan los dones del Espíritu Santo y surgen manifestaciones extrañas que lo único que han hecho ha sido confundir al pueblo de Dios, a la iglesia, y en lugar de edificar a la iglesia. Confunden, ¿sí? Porque luego de repente la gente se asusta. Yo he estado en reuniones en la congregación, en algunas congregaciones, donde de repente alguien empieza a zarandearse y empieza a gritar, y los niños que están ahí alrededor en medio de la alabanza y la adoración empiezan a llorar, confundidos, pensando que el tipo está endemoniado, ¿verdad? Así que es un tema doctrinalmente importante que debe de ser enseñado adecuadamente para que haya salud en la iglesia y eficacia cuando se hace la obra del ministerio. Salud en la iglesia. Una iglesia que es una iglesia saludable en la doctrina, pues va a funcionar adecuadamente, ¿verdad? Pablo entonces escribe a los corintios y les dice: no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. La ignorancia, ¿alguien sabe lo que significa la palabra ignorancia? Falta de conocimiento. Ignorancia es falta de conocimiento. ¿Y por qué viene la falta de conocimiento? Hay varias razones. Una, porque la gente es negligente. Porque hay quienes somos negligentes, o porque hacemos caso omiso, o se rechazan deliberadamente y no se presta atención a las enseñanzas de la sana doctrina. La gente en las iglesias no se toma el tiempo para escudriñar las escrituras en lo que tiene que ver con las doctrinas fundamentales del cristianismo. Por eso hay ignorancia. El profeta Oseas en el capítulo 4, versículo 6, dijo: mi pueblo perece, muere espiritualmente. ¿Por qué? Por falta de conocimiento, por ignorancia, ¿sí? ¿Ignorancia de qué? De las enseñanzas de la sana doctrina. Entonces, han surgido abusos en el uso de los dones espirituales por ignorancia. Por eso es que Pablo, y esto estaba sucediendo con los corintios, por eso es que Pablo les escribe y les dice: no quiero que ignoren, quiero que sepan cuál es el uso adecuado de los dones espirituales. La ignorancia de las escrituras ha llevado a muchos a hacer interpretaciones personales equivocadas que han dado como resultado el surgimiento de miles y miles de sectas alrededor del mundo, porque ya tuvieron su interpretación personal y la hicieron una doctrina en su secta o en su grupo, ¿verdad? Bueno, voy a leer estos mismos versículos en la versión Palabra de Dios para Todos. Se lee un poco más claro. Dice Pablo:
Hermanos, quiero que sepan muy bien de qué se tratan los dones espirituales. 2, recuerden la clase de vida que tenían cuando no eran creyentes. Se dejaban influenciar y se guiaban por ídolos mudos. ¿Se acuerdan cuando íbamos ahí al templo y nos hincábamos y empezábamos a hablar con un ídolo mudo que tenía ojos pero no veía, oídos y no escuchaba, ¿verdad? Así estábamos. Versículo 3. Les digo que nadie que hable por el Espíritu de Dios es capaz de maldecir a Jesús. Tampoco se puede decir que Jesús es el Señor si no es por el Espíritu Santo que mora y habita en el corazón del creyente. Versículo 4. Hay diferentes clases de dones espirituales, pero todos vienen a ser del mismo Espíritu. Espíritu con mayúscula, hablando del Espíritu de Dios. 5. Hay diferentes formas de servir. Unos sirven en la alabanza, otros sirven con mujeres, otros sirven como maestros de niños, otros sirven con los panderos. Hay diferentes formas de servir, pero hay un solo Señor. ¿Quién es el Señor de la iglesia? Jesús. A Él servimos. Versículo 6. Hay diferentes formas de actuar, pero hay un solo Dios que trabaja entre nosotros en todo lo que hacemos. El Espíritu se muestra de manera diferente en cada uno para manifestación y beneficio de todos. Bueno, el deseo de Pablo era que los hermanos de la iglesia de los Corintios tuvieran un conocimiento correcto y adecuado de la obra del Espíritu Santo, especialmente en todo lo relacionado con los dones espirituales. Pregunta, ¿por qué Pablo les dice, no quiero que ignoren acerca de los dones espirituales? Es decir, Pablo les decía, más bien quiero que sepan muy bien de qué se tratan los dones espirituales. ¿Por qué Pablo les haría esta pregunta? Si pensamos un poquito en el capítulo 11 de lo que estudiamos, ¿qué había pasado con los corintios respecto a la cena del Señor? Habían hecho todo un desorden de una celebración muy sagrada que tenía que ver con recordar el sacrificio perfecto de Jesús en la cruz. Ellos hicieron todo un desorden, malinterpretaron y empezaron a actuar de una manera desordenada, al grado que una celebración tan sagrada la convirtieron en toda una orgías, borracheras y muchas cosas que ya estudiamos. Bueno, la respuesta a esta pregunta es, ¿por qué Pablo les dice no quiero que ignoren? Porque así como habían abusado en la celebración de la Cena del Señor que vimos en el capítulo 11, convirtiendo lo sagrado en un total desenfreno de glotonería y embriaguez, asimismo estaban abusando de los dones espirituales. En el capítulo 13, Pablo habla lo que se conoce ahí en el encabezado del capítulo 13 como la preeminencia del amor. ¿Sí han leído el capítulo 13? Dice la preeminencia del amor. Pero está hablando por un lado del amor que se deben de tener entre los hermanos, pero por otro lado habla también de, es más importante el amor que el fluir de los dones espirituales. Por eso es que Pablo les dice, si tú tienes el don de profecía, pero no tienes amor, vienes a ser como címbalo que retiñe, ¿verdad? Si tú repartes todos tus bienes y lo das a los pobres y no tienes amor, de nada sirve. Entonces Pablo en el capítulo 3 está poniendo por encima de los dones el amor a Dios y el amor entre los hermanos, ¿sí? Entonces ellos estaban en un total desorden, así como pasó con la cena del Señor, así estaban abusando con los dones espirituales. Dones, su significado literal en el griego, dones, son dádivas. Dones, el significado literal en el griego, son dádivas o regalos que pertenecen al Espíritu y que son dados a la iglesia para edificación. Repito, dones, su significado literal en el griego es dádivas que pertenecen al Espíritu Santo y que son dados a la iglesia para edificación. Y es muy importante, mis hermanos, que aprendamos en este tema, porque no hemos podido evitar que llegan familias de otras congregaciones, no les vamos a cerrar la puerta, a menos que vengan a querer meter herejías, ¿verdad?
Pero no hemos podido evitar el hecho de que vienen personas de otras congregaciones y no vienen adecuadamente enseñados en temas como este, ¿verdad? Entonces de repente, en medio de la alabanza, en medio de la adoración, de repente ya hemos tenido algunos casos donde la gente empieza a incurrir en errores, o mejor dicho, en desórdenes, ¿sí? ¿Qué es lo que tienen que hacer los sugieres? Por ejemplo, hablando de los sugieres. Una de las funciones principales de los sugieres, los servidores, es mantener el orden. Mantener el orden. ¿Cuándo? ¿Dónde? En la reunión de los cristianos. Cuando los cristianos nos juntamos a alabar y adorar al Señor. Entonces, la función de los sugieres, y no nomás de los sugieres, de todos en general, es, si ven que una persona está incurriendo en algún desorden basado en que está fluyendo en el Espíritu Santo, es que estoy fluyendo, como una vez alguien me dijo, estábamos en medio de un tiempo de adoración y el hombre empezó a gritar y empezó a moverse así, a calambrarse. Entonces yo llegué y lo abracé y le dije, contrólate. No puedo, el Espíritu me tomó, me respondió. ¿Puede una persona que tiene el Espíritu Santo morando en él, se puede controlar, sí o no? Sí, por supuesto que sí. De hecho, cuando se fluye, lo vamos a ver más adelante, es el consejo de Pablo. Pablo dice, pueden profetizar, todos pueden profetizar, uno por uno, pero hágase todo, ¿cómo? En orden, decentemente y con orden. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer los sugieres? Mantener el orden. Pero si el ujier se está durmiendo, ¿qué es lo que tiene que hacer la persona que está ahí al lado y que es una persona cristiana madura, que entiende este tema? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Dejarlo que siga ahí acalambrándose y gritando y haciendo desorden? ¿Qué tiene que hacer? Acercarse con respeto, ¿sí? Contrólate. No puedo, ¿qué le vas a decir? Sí, sí puedes. Yo le dije a esta persona, sí puedes, contrólate. El espíritu, habla Pablo hablando de la profecía, el espíritu del profeta está sujeto al profeta. Y espíritu ahí no se refiere al espíritu de Dios, se refiere al espíritu del hombre, al ser interior. Entonces, el ser interior, el espíritu del hombre está sujeto. Entonces, el problema es que luego se incurren en emocionalismos. Y no queremos emocionalismos, queremos un fluir fresco, genuino del Espíritu Santo, de los dones espirituales. ¿Creemos en la profecía? Sí. ¿Creemos en las sanidades? Sí. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Entonces, los dones son dádivas que pertenecen al Espíritu de Dios, pero que son regalos que el Espíritu Santo de Dios da a la iglesia, a los creyentes. Se refiere pues a todo aquello que tiene características y cualidades espirituales. O sea, todo lo que el Espíritu Santo da son cosas espirituales, no carnales. Es obvio eso, ¿no? Por lo tanto, Pablo entonces no quería que los cristianos estuvieran ignorantes, ni tampoco que tuvieran dudas o incertidumbre acerca del uso correcto y adecuado de los dones espirituales. Cuando Jesús parte de este mundo, deja a sus seguidores, primero a los apóstoles y a todos los que vinieron después a caminar en los caminos del Señor, la responsabilidad de extender el mensaje del Evangelio, y dice la Biblia que hasta lo último de la tierra. Y el poder que el Espíritu Santo ya moraba en sus corazones, y los dones espirituales que fueron regalos dados a los servidores, les ayudarían en esta tarea, ¿sí? Recuerden que el Señor les hizo una promesa en Hechos 1:8, recibirán poder. Primero les dice, no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. ¿Con qué iban a ser investidos del poder de lo alto? ¿Cuál era ese poder de lo alto? El Espíritu Santo de Dios.
Y en el capítulo 1, versículo 8 de Hechos dice, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y luego mire, una vez que viene el Espíritu Santo, dice el Señor, entonces me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Una vez que el Espíritu Santo de Dios viene a morar en una persona después de haber recibido el beneficio de la salvación, entonces está expuesta a recibir los regalos que tiene el Espíritu Santo. Antes no. ¿Uno que no es cristiano puede recibir las dádivas del Espíritu Santo? No. Y si hay un caso en la Biblia. Bueno, Jesús no dejó a sus seguidores con una responsabilidad tan grande como era la predicación del Evangelio a todos los inconversos del tiempo antiguo, sin antes darles la capacidad o la habilidad para cumplir con un desafío tan impresionante como era predicar el Evangelio. Había mucha gente inconversa, entonces Dios los capacita primero con el Espíritu Santo y después el Espíritu Santo les da dones. Cada miembro de la iglesia de Cristo ha recibido por lo menos un don de Dios, del Espíritu Santo. Son dones sobrenaturales del Espíritu Santo de Dios. Pregunta, ¿qué son los dones espirituales? Regalos de Dios. Bueno, aparte de regalos de Dios, hay otros conceptos que tienen que ver con los dones. Dones espirituales son, anótenle ahí, medios divinos que ayudan en la proclamación de la palabra. Son medios divinos que ayudan en la proclamación de la palabra. La proclamación de la palabra hacia los creyentes, pero también la proclamación de la palabra hacia los no creyentes a través de la evangelización. Repito entonces, los medios son medios divinos, los dones espirituales son medios divinos que ayudan en la proclamación de la palabra, tanto a creyentes como a no creyentes, a través del ministerio de la evangelización. Por ejemplo, yo ahorita estoy proclamando la palabra, enseñando la palabra. Pero hay ocasiones en que proclamo la palabra a alguien que no conoce del Señor, a un no creyente. Entonces, los dones espirituales nos dan el respaldo que necesitamos para la proclamación de la palabra cuando se predica a creyentes o cuando se predica a no creyentes. ¿Sí se entiende? Ok. En segundo lugar, los dones espirituales también son la provisión sobrenatural de Dios para la sana edificación de la iglesia. Son la provisión sobrenatural de Dios para la sana edificación de la iglesia. En tercer lugar, los dones espirituales también son instrumentos por medio de los cuales los creyentes crecemos, adoramos a Dios, damos testimonio al mundo y servimos en la obra de Dios. Repito esto. Dones espirituales también son instrumentos por medio de los cuales los creyentes crecemos, adoramos a Dios, damos testimonio al mundo y servimos en la obra de Dios. En cuarto lugar, dones espirituales también son regalos dados por Dios para fortalecer al creyente. Son regalos dados por Dios para fortalecer al creyente, para manifestar unidad, armonía y poder a los creyentes. Repito,
Dones espirituales también son regalos dados por Dios para fortalecer al creyente, manifestar la unidad, armonía y poder a los creyentes. Pregunta, ¿habrá dones falsos que provee Satanás? Sí. Los dones falsos que acuérdense, él siempre va a distorsionar lo verdadero de la palabra, porque es mentiroso y es engañador. Entonces, los dones falsos de Satanás están dirigidos para dividir, confundir y debilitar la iglesia. Pero los dones de Dios están ahí para edificar, y los dones de Satanás o los dones falsos de Satanás para derribar. Entonces, los dones de Dios edifican, los dones de Satanás derriban, ¿verdad? Hay que estar muy atentos a eso. Los dones espirituales deben de ser manifestados. Esta es una pregunta. Los dones espirituales, si yo tengo el don de profecía o el don de sanidad o el don de hacer milagros, los dones, cualquiera que sea, se pueden manifestar de manera deliberada a la hora que uno quiera. Hay principios que regulan la manifestación y expresión de los dones espirituales. Los dones espirituales deben de ser ejercidos bajo 3 condiciones básicas. Los dones espirituales deben de ser ejercidos bajo 3 condiciones básicas. 1, deben estar bajo el estricto control del Espíritu Santo. Deben estar bajo el estricto control del Espíritu Santo, nunca de las emociones o experiencias raras y místicas. Repito, entonces los dones espirituales deben de ser ejercidos bajo las siguientes 3 condiciones básicas. Número 1, deben de estar bajo el estricto control del Espíritu Santo, nunca de las emociones o experiencias raras y místicas. Número 2, los dones espirituales deben de ser ejercidos por encima de todo para la gloria de Dios, nunca para la gloria del hombre. Perdón, ese fue el número 3, pero ahorita les doy el 2. Pónganle ahí número 3. Repito entonces el punto número 3. Los dones espirituales deben de ser ejercidos por encima de todo para la gloria de Dios y nunca para la gloria del hombre. El punto número 2, el orden de los factores no altera el producto. De todas maneras, bajo estos 3 condiciones básicas es que deben de ser manifestados los dones espirituales. Número 2, deben de ser usados para la edificación y nunca para la confusión. Deben ser usados para la edificación y nunca para la confusión. En la Biblia encontramos 3 clasificaciones de los dones del Espíritu Santo. Número 1, ahora vienen con ganas de escribir, ¿verdad? Es que dicen que me voy muy rápido. Y quisiera, es muchísimo lo que tengo aquí, no sé si vamos a alcanzar a terminar. Bueno, hay 3 clasificaciones de los dones del Espíritu Santo en la Biblia. Número 1, los dones del Padre, que son 7. Y los encontramos en Romanos capítulo 12, versículos del 6 al 8. 3 clasificaciones de los dones del Espíritu Santo en la Biblia. 1, los dones del Padre, que son 7. Y los encontramos en Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8, que son profecía, servicio, enseñanza, exhortación, repartir, presidir y hacer misericordia. Número 2, bueno, ahí ustedes los pueden leer en Romanos 12. Número 2, los dones del Hijo, que son 5,
que los encontramos en Efesios 4:11. Los dones del Hijo son 5, los encontramos en Efesios capítulo 4, versículo 11, que son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Sí? Y finalmente, en tercer lugar, los dones del Espíritu Santo, que son 9, y los encontramos en 1 Corintios capítulo 12, versículos del 7 al 10. Los dones del Espíritu Santo, en tercer lugar. Primera de Corintios, los dones del Espíritu Santo son 9, los encontramos en 1 Corintios capítulo 12, versículos del 7 al 10. ¿Cuáles son estos dones del Espíritu Santo? Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, sanidad, hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diferentes tipos de lenguas e interpretación de lenguas. Así que yo decía hace un momento, Dios en su gracia, en su misericordia y en su soberanía nos ha dado a todos los que son sus hijos por lo menos un don. A algunos les ha dado más, de acuerdo a su capacidad. Estos son dones que se nos han dado con el fin de cumplir la obra que el Señor nos va encomendando. Es decir, por ejemplo, es indudable que algunos tienen el don en el área del servicio. Hay algunos que tienen el don en la enseñanza. Hay algunos que tienen el don en la profecía o en el hacer milagros, etcétera, o en el don de la administración. Bueno, todos los dones que Dios nos los da con el propósito de usarlos, no de guardarlos. ¿De usarlos en qué? ¿Para mi beneficio? No, ya lo dijimos que no. Para el beneficio del pueblo, para el beneficio de la iglesia. Si fracasamos en ejecutar la misión, la tarea que Dios nos ha encomendado, entonces enfrentaremos la desaprobación de Jesús cuando comparezcamos ante el tribunal de Cristo. La Biblia nos enseña que todos los creyentes un día deberemos comparecer ante el tribunal de Cristo. Ahí, ¿qué va a pasar? Van a pasar dos cosas. Cuando todos estemos, los creyentes, estemos ante el tribunal de Cristo, van a pasar, o el Señor nos va a hacer dos preguntas. Una, ¿qué hiciste con los dones que te di? Y dos, ¿cómo fue tu conducta personal ante Dios y ante los hombres? ¿Sí? Cuando estemos entonces ahí en el tribunal de Cristo, te van a preguntar, ¿qué hiciste con los dones que te di? No, pues los guardé, Señor, los enterré. Estudien la parábola de los talentos. ¿Sí? Lo enterré, Señor. ¿Qué hizo al que le dieron 2 talentos? ¿Qué hizo? Los multiplicó. ¿Qué hizo el que le dio 5 talentos? Los multiplicó. ¿Sí? Si ustedes se fijan, la recompensa que Dios le dio al que le dio 2 talentos como al que le dio 5 talentos fue exactamente la misma. Bien, buen siervo y fiel. ¿Sí? La recompensa fue la misma. ¿Qué fue lo que hizo que los dos tuvieran la misma recompensa? El hecho de que, ¿por qué al que tenía 5 no le dio más recompensa que al que tenía 2? Porque las recompensas están fundamentadas en base a la fidelidad, no a la cantidad de dones o talentos. ¿Sí? Entonces, un día vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo y te va a preguntar el Señor, ¿qué hiciste con los dones que te di? ¿Qué le vas a decir al Señor? No, Señor, pues es que andaba trabajando. Trabajé y trabajé y trabajé. Hay que trabajar, ¿sí? Pero todo con equilibrio. Dice 2 Corintios 5:10, dice Pablo, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. ¿Qué hicimos mientras estuvimos en este mundo, con mi vida, con mi cuerpo? ¿Qué hicimos? Y dice ahí, sea bueno o sea malo. ¿Sí? Pregunta, ¿hay alguna diferencia entre, escuchen esto,
¿Hay alguna diferencia entre el don del Espíritu Santo y los dones espirituales? Vamos a resolver. El don del Espíritu Santo, ese ocurrió el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2. El don del Espíritu Santo sucedió cuando el día de Pentecostés vino el Espíritu Santo en respuesta a la promesa de Jesús, y una vez que ellos habían recibido el beneficio de la salvación, fueron investidos con el poder del Espíritu Santo. Y los dones espirituales, ¿hay alguna pregunta? Hechos capítulo 2, ahí lo pueden ver. Cuando vino, y era el día de Pentecostés y todos fueron llenos con el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, el Espíritu Santo se recibe, o en este caso los primeros cristianos lo recibieron en ese día, el día de Pentecostés. Pero una persona es investida con el Espíritu Santo antes del beneficio de la salvación o después. Después. ¿Sí? Entonces, nadie puede decir, yo tengo el Espíritu Santo si antes no nació de nuevo. Está claro eso, ¿verdad? Bueno, entonces viene el Espíritu Santo, somos investidos con el poder del Espíritu Santo. ¿Qué hace la obra del Espíritu Santo en la vida de un creyente? Nos controla. ¿Sí? Debemos someternos al estricto control del Espíritu Santo. ¿Sí? Por otro lado, los dones espirituales son habilidades o capacidades sobrenaturales que el Espíritu Santo da al que ya es creyente. Vuelvo a repetir esto. Los dones espirituales son habilidades o capacidades sobrenaturales que el Espíritu Santo da a los creyentes con el fin de habilitarlos para hacer la obra del ministerio de forma eficaz. Repito, los dones espirituales son habilidades o capacidades sobrenaturales que el Espíritu Santo da a los creyentes con el fin de habilitarlos para hacer la obra del ministerio de forma eficaz. Y aquí encontramos entonces un principio que debe de quedar muy bien claro en nuestro corazón. Sin Espíritu Santo de Dios no hay dones espirituales. Sin Espíritu Santo no hay dones espirituales. Vamos a ver un ejemplo en la Biblia de dos hombres que tenían el Espíritu Santo morando en sus corazones y los dones espirituales ayudándoles en la obra del ministerio. Hechos capítulo 3, versículo 1. Dos hombres en la Biblia que tenían el Espíritu Santo de Dios morando en ellos, pero además había dones espirituales en ellos que les ayudaron para desarrollar la obra del ministerio de manera eficaz. Hechos capítulo 1, lo leo. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. ¿A qué iban? Pues iban a orar. Versículo 2. Y era traído un hombre, noten ustedes la condición del hombre, cojo de nacimiento. No dice ahí cuánta edad tenía, pero dice que era un hombre. Yo me supongo que era un hombre ya maduro. Dice, cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diese limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, les dijo, míranos. ¿Por qué les dijo Pedro, míranos? Porque las distracciones de alrededor pueden no ayudar en el fluir de los dones espirituales. Es decir, le llamó la atención para que
el cojo de nacimiento pudiera estar bien concentrado, que no hubiera nada alrededor que pudiera distraerlo, porque Pedro y Juan sabían que un milagro estaba por suceder. Ellos solamente fluyeron en los dones espirituales que Dios les había dado. Dice, entonces Él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. ¿Qué esperaba recibir el cojo de nacimiento? Limosna. Nunca se imaginó lo que estaba a punto de recibir. Versículo 6. Mas Pedro le dijo, no tengo plata ni oro. Y note que usted pone una coma ahí por asuntos de ortografía, pero la coma siempre hace una pausa. Y dice Pedro, no tengo plata ni oro. ¿Se imaginan cómo se puso el cojo de nacimiento? Por eso es que Pedro también le dijo, mírame, pon tu mirada fija, ¿verdad? O sea, no veas lo material. A veces nuestra mirada está muy puesta en lo terrenal antes que en lo espiritual, ¿sí? Por eso a veces no recibimos lo que Dios nos quiere dar espiritualmente hablando, porque nuestra mirada está muy en lo terrenal. Entonces, ¿qué era lo que Pedro quería? Que este hombre pusiera su mirada en los asuntos espirituales para que pudiera recibir la bendición que estaba por recibir. Dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Qué tenía Pedro? El Espíritu Santo de Dios morando en él, pero Pedro sabía que había dones espirituales que Dios le había regalado para hacer la obra del ministerio. En este caso, un don de sanidad. Dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, lo levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocieron que era el que se sentaba a pedir limosnas a las puertas del templo de la Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. ¿Cómo es que se descubren los dones que Dios nos ha dado? ¿Cómo es que se descubren? Por la operación de los dones. O sea, si Dios te ha dado el don de sanidad, a lo mejor algunos de ustedes tienen el don de sanidad, pero cuando oramos por los enfermos nunca pasan a orar por los enfermos. ¿Cómo vas a descubrir el don que Dios te ha dado? El Espíritu Santo nos da testimonio, Había una mujer que ella no sabía, pero tenía un don de sanidad impresionante, pero no sabía. Y eventualmente en nuestras reuniones hacíamos llamados para orar por los enfermos, y esta señora siempre estaba sentada ahí. Y un día de repente yo le dije, hermana, venga, había una señora sola ahí, hermana, venga, ore por esta mujer que está enferma de algo, algo tenía. Y en el momento en que impone sus manos, la mujer es sanada. Y luego de repente había otra señora enseguida y se pasó ella a orar por la otra. Fueron milagros muy evidentes, ¿sí? Algunos milagros suceden al instante, algunos milagros suceden de forma paulatina o después, ¿sí? Esta mujer finalmente descubrió que tenía un don de sanidad que Dios le había dado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo descubrimos los dones? Pues practicando, ¿verdad? ¿Cómo se descubre alguien que tiene el don de servicio? Sirviendo. ¿Cómo aprendemos a orar? Orando. ¿Cómo conocemos a Dios? Leyendo la Biblia. ¿Cómo sabemos que tenemos un don? Fluyendo en Él, ¿verdad? Cada uno va ahí. Esto viene por revelación de una manera personal, Yo no te puedo decir, tú tienes el don de sanidad, tú tienes el don de profecía, tú tienes el don de evangelista, yo no puedo hacer eso, porque yo no soy ni el Espíritu Santo ni soy Dios. ¿Sí? ¿Quedamos claros en eso? ¿Sí? Bueno, vamos a seguir adelante. Al final le respondo su pregunta. Pregunta:
¿Habrá alguna diferencia entre el don espiritual y el talento natural? Sí, la respuesta es sí. Hay una diferencia entre los dones espirituales y los talentos naturales. Número uno, el talento. Un talento es una aptitud o un potencial que una persona tiene. Talento es la aptitud o el potencial que una persona tiene y que le ayuda a desarrollar una habilidad natural que le fue heredada por nacimiento o desarrollada a través de mucha práctica y entretenimiento. Ahí voy, tranquilos. Si no, luego en sus notas ahí lo van a ver. Un talento es la aptitud o el potencial que tiene una persona y que le ayuda a desarrollar una habilidad natural que le fue, uno, heredada de nacimiento. Hay quienes nacen con un talento ya muy claro, que le fue heredado de nacimiento, o ese talento lo desarrolla a través de la práctica o de mucho entrenamiento. Un don espiritual, pregunta, ¿un don espiritual se puede transferir o heredar? No. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque son dados por el Espíritu Santo. Muy bien, muy bien. Un don espiritual entonces es una habilidad o capacidad sobrenatural, repito, que no viene por herencia o por el constante entrenamiento, sino que es dado por el Espíritu Santo para propósitos espirituales específicos. Repito, un don espiritual es una habilidad o capacidad sobrenatural que no viene por herencia o por mucho entrenamiento, sino que es dado por el Espíritu Santo de Dios para propósitos espirituales específicos. Por ejemplo, una persona puede tener un talento natural en la administración. Por ejemplo, yo soy administrador, terminé una carrera de administración, contaduría y administración. Y pues yo tuve que estudiar años, ¿sí? Y desarrollé un talento natural en la administración. ¿Por qué? Porque estudié, porque me capacité, recibí el entrenamiento necesario. Pero después, cuando conocí al Señor, cuando una persona con un talento natural es lleno con el Espíritu Santo, sumergido bajo el Espíritu Santo, sellado con el Espíritu Santo, ese don natural que tiene puede ser aceptado y avalado por el Espíritu Santo, y en ese sentido entonces el creyente puede ser usado para desarrollar el don en la administración. No sé si me di a entender, ¿sí? Por ejemplo, en 1 Corintios 12:28 dice Pablo, hablando de los dones: a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. Para mí, lo que yo aprendí a base del estudio y el entrenamiento en la carrera profesional que desarrollé, me sirvió porque una vez que conocí al Señor, el conocimiento natural que adquirí allá en el mundo, me sirvió para administrar los bienes que son de Dios, no solamente dones, sino también los bienes materiales. Yo fui administrador de la iglesia allá en Guadalajara. Entonces, cuando ya uno recibe al Señor, esos dones naturales se unen, se ligan, ¿sí? Y pueden ser aceptados y avalados por el Espíritu Santo, y fluye uno, en este caso, en el don de la administración. ¿Sí se entiende? Yo conozco personas allá afuera que no son cristianas y tienen un don natural así, en el servicio. Son excelentes servidores, son acomedidos. No tienes que decirle, ayúdanos a recoger las sillas, ayúdanos a hacer esto. Inmediatamente es muy claro el don que tienen en el área del servicio.
o mejor dicho, no el don, sino la capacidad natural, el talento natural en el servicio. ¿Se imaginan esa persona naciendo de nuevo con ese talento natural? Cuando viene a conocer al Señor, el Espíritu Santo morando en él, ese talento se desarrolla con más efectividad para el beneficio de la iglesia. Bueno, vamos a hacer una pausa aquí y en la segunda clase seguimos adelante con este tema.